Escucha a Luis y a George en Beatles ahora. Por George y por John. Damos aquí ahora inicio a Beatles ahora, episodio número 6. Soy Luis Limón, te doy aquí la bienvenida a nuestro programa, nuestra emisión, episodio, podcast, video podcast, sea que nos estés escuchando en Spotify, viendo en YouTube, en esta emisión de Beatles ahora, donde tendremos el cumpleaños de George, también el cumpleaños de Yoko, y también información que tenemos preparada para ustedes. Y como siempre, en cada emisión me acompaña Jorge Ramos. George, ¿cómo estás, George? Hola, ¿qué tal? Nos saludamos por segunda vez el día de hoy. Así es, George. En esta emisión número 6, episodio número 6. Exacto. De este programa que hacemos ya desde hace mucho tiempo y que lo hacemos muy gustosos ahora a través de El Topper, Asmedia y toda la producción detrás de este programa. Vamos a tener hoy diversos temas, principalmente, como dices, es un mes de mucho festejo, principalmente porque uno de los Beatles, que es el tema importante, ellos 4 de este programa, uno de ellos cumple años, o se conmemora un cumpleaños más de George, y además el cumpleaños de Yoko, que ya hemos hablado de ella anteriormente, y definitivamente coincidimos todos que más allá de los mitos, leyendas y demás en torno a su figura en relación con los Beatles, es una mujer importante dentro de la historia pues de los Beatles, pero particularmente de John. Vamos a hablar también, como hace algunos programas, recuerdan, presumíamos cuáles pudieran haber sido los lanzamientos para este año. Hicimos una suposición con base en algunos lanzamientos, 50 años y demás, y parece que tuvimos un acierto, ¿no? Lo mencionábamos. Ahí vamos. Y más adelante vamos a comentar esto, y vamos a tener algunos otros temas en torno a todo lo que se dio en estas 2 semanas, desde que hicimos la publicación del último episodio. Y antes que todo esto, Luis, quisiera iniciar platicando contigo de este fin de semana, de lo que fue el Super Bowl. Sé que a ti te gusta el fútbol americano. Y ganaron Kansas. Ok, tenía que ganar. Y tú ibas con los Jefes. Desde hace bastantes años. Muy bien, contra las Águilas de Filadelfia. Aparte, un partido muy bueno. Muy bueno, ¿verdad? Sí, bastante bueno. Creo que no hay algún Super Bowl que haya defraudado. Posiblemente, no sé si en las últimas ediciones. Sí, pensaría que no. Pero quién sabe si en los medios tiempos. Ese ya sería un tema en el que, por supuesto, cada quien tiene diferentes gustos y cada quien apoya a sus artistas en particular. En esta ocasión estuvo Rihanna. ¿Te pareció algo? Bien, me pareció un medio tiempo, una presentación de Rihanna bien, punto. Uh-huh. Sí ha habido medios tiempos muy, muy bajos, posiblemente de los más bajos, el de Maroon 5. Uh-huh. Ya de hace algunos años que considero que estuvo muy bajo. El de The Weeknd también hace un par de años que evidentemente le tocó la pandemia y esto hace que se modificase cómo se presentaría un medio tiempo sin audiencia para todo el mundo. Sin embargo, fue muy, muy bajo. Este de Rihanna estuvo bien, evidentemente buscando dar este espectáculo a través de todo lo que es no únicamente la situación de la música, sino también la situación visual, y considero que fue un bien medio tiempo. Evidentemente, en nuestro caso, que quisiera pensar, George, el favorito es el de Paul, hace ya algunos años, desde 2005, ya tiene 18 años, y también en 2002, que dio la entrada cantando Freedom antes de el kickoff. Ya ha estado Paul 2 veces, aunque también, como sabemos, estuvo presente el pasado domingo del Super Bowl como espectador. Así es, estuvo con Nancy, y por eso quise iniciar con esto, porque pues las cámaras hicieron ahí unos paneos, un encuadre, claro, a la presencia de Paul en alguno de los palcos, me imagino, en esta edición del Super Bowl, y pues igual, ¿no? Parece que los Beatles hasta en ello han estado presentes en la figura de Paul principalmente, sobre todo por las participaciones. Ha asistido ha asistido a otros supertazones. Ha estado, ¿verdad? Nancy también me parece que es fanática del deporte, entonces evidentemente pues asisten. No sé si a través de que digan queremos asistir y les den las entradas, o haya alguna de las empresas que invite y Paul acepte dicha invitación. Desconozco aquí. También me estuvieron preguntando que a qué equipo le iba Paul, si a Kansas o a Filadelfia.
lo desconozco. Algunos comentaban que Kansas City, por la famosa canción que cantaron para el álbum Beatles for Sale, desconozco. Lo que sí podríamos decir es que Paul, su equipo favorito es o era los Patriotas. Y mira. No sé si con la salida de Brady cambió no su gusto, sin embargo era el equipo favorito de Paul, que ciertamente Patriotas jugó y ganó cuando Paul se presentó en 2005 en el Supertazón. Exactamente, y parece que la hegemonía viene ya para abajo, ¿no? De los Patriotas, porque fue una época fue dorada, ¿no? Para sí, totalmente. Equipo. Muy bien, lo que sí sabemos es que Paul, dentro del fútbol, sus equipos favoritos, Liverpool y Everton. Los dos, comenta que los dos, que no tiene favorito para no poner ningún tipo de rivalidad. Entonces, finalmente él dice que los dos son sus favoritos. Y sabemos que de ahí los colores del álbum rojo y azul, ¿no? Pensando en otra referencia, ¿no? Es por los equipos. Así Liverpool rojo, siempre característico uniforme rojo además de la ciudad donde ellos son oriundos. Y el Everton azul. Exactamente, que no es el Chelsea, que también tiene uniforme azul. Diferente. Es el Everton y listo. Pero mira, iniciamos de esta manera, haciendo esta mención de que Paul estuvo ahí presente en el Super Bowl. Y se le vio en Miami. Sí, en Miami exactamente tuvo esta presentación hace algunos días con respecto a su libro de lyrics, como lo había hecho ya el año anterior cuando se publicó, con algunas pláticas que dio en Inglaterra. Ahora lo hace por primera vez en Estados Unidos, en Florida, y tuvo una recepción muy amplia. Incluso el lugar donde se dio esta plática, esta entrevista, puso a disposición boletos por internet e hicieron que el sitio colapsara totalmente por la demanda para un pequeño auditorio de todos los que quisieron poder acceder. Hubo que hacer modificaciones, definir cómo se iban a dar los tickets restantes para tener un control en esto que fue la primera presentación de The Lyrics, el libro de Paul de sus letras manuscritos, ahora en Florida hace ya algunos días. Exactamente, y por ahí se le tomó ya relajado, en bicicleta. Totalmente. Y además, bueno, pues así iniciamos con esta actividad, y Paul, posiblemente muy presente. Se está comentando que posiblemente él participe en lo que va a ser la coronación del rey Carlos. Muy bien. Se está comentando eso, no se ha confirmado nada, está en la lista de posibles invitados, finalmente es un sir. Claro. Y posibles partícipes, en algún momento habrá que esperar confirmación en los próximos días. Un sir, sí. Y Ringo ya también lo es. Sir pues Ringo. Sí, podrían estar como parte también ahí Estela acaba de recibir también un nombramiento por parte del futuro rey Carlos, que también le entregó su CBS, ya que es Estela, comandante del Imperio Británico. Y Mary, pues tenía una muy buena amistad con la reina, ahora sí, finalmente, fallecida, ¿no? De las últimas fotos oficiales de la reina, fue tomada por Mary. Pues mira, ya muy muy real el asunto. Sí, claro, muy real. Y bueno, pues Her Majesty, finalmente vamos entonces, Her Majesty. Sí, así es. Vamos con el primer tema del día de hoy, que tiene que ver con los lanzamientos que ya se han oficializado. Ahora sí ya es algo oficial. Evidentemente tenemos también fecha de lanzamiento y todo esto va a ser, como lo habíamos comentado anteriormente, dentro del evento Record Store Day de esta edición, la primera edición de este año 2023, en la que hablábamos de que parece que los Beatles siempre han estado presentes, si no en el 100%, en 90% por lo menos, de estos lanzamientos que son exclusivos, de este día y que por ende salen en ediciones limitadas y que son vendidos y que se celebran justamente para tiendas independientes, me parece, ¿no? Exactamente, esta idea de hacer el Record Store Day, que ahora hay 2 en el año, el primero en abril, el segundo en noviembre, es revitalizar el mercado del vinil, que ha ido creciendo año con año, nunca desapareció, sí tuvo una caída muy drástica en los 90, cuando el compact disc era lo máximo a nivel de reproducción musical, sin embargo, nunca ha desaparecido y ha seguido en aumento, y ya el año pasado, a nivel de ventas, hubo más ventas de viniles que de CDs. Y lo interesante también es quiénes compran los viniles y gente muy joven que está entre los 16 a los 20 y tantos años adquieren viniles. Lo interesante es que muchos adquieren para tener el vinil aunque no lo reproduzcan.
y pareciera ser que es algo que también un coleccionista hace. Como sabemos, George, y seguramente también puede ser tu caso, que compras vinil, lo tienes como colección, pero no lo pones en tu tocadiscos. Entonces, es muy interesante cómo también desde el coleccionista hasta nuevas generaciones se acercan ahora a adquirir los viniles, y con esa intención se hace el Record Store Day, que el próximo será este 22 de abril. Sí, que habíamos hablado que en realidad un disco abierto difícilmente pierde valor. Claro, abrirlo implica ya un material de seminuevo, pero el valor tampoco Sí. Y sobre todo en lanzamientos cuando son ediciones limitadas. A lo mejor cuando es una edición De alto tiraje. claro, pues ahí pensemos que el disco lo puedes encontrar en cualquier momento. Record Store Day se caracteriza por lanzar ediciones limitadas y por ende se vuelven todavía más buscados. Y Luis, si damos justamente mención de ¿Qué cuáles se va a son- lanzar? ¿Qué se va a lanzar relativo a los Beatles? Bueno, a Paul, John Y Ringo. Ok. En el caso de Paul, se va a lanzar su álbum Red Rose Speedway con motivo del 50 aniversario. Este disco lanzado en mayo de 1973 cumplirá los 50, literalmente ya en 3 meses. Y se lanza este próximo 22 de abril en un tiraje de 5,000 unidades únicamente. Y ha sido remasterizado por Miles Showell en los estudios Abbey Road. El contenido es el mismo que conocemos desde hace 50 años y contiene evidentemente el hit número 1 de Paul para ese año, que es My Love, y es este lanzamiento Red Rose Speedway que se suma en el contexto de la secuencia a los álbumes McCartney, Run y Wildlife, cuarto Red Rose Speedway, ahora también en vinil de media velocidad de 50 aniversario. Así es, limitado a 5,000 copias. Por parte de John, nuevamente retomamos el título de Give Me Some Truth, porque ya había habido también una campaña en torno a este nombre, que también es propio de una canción de John, del álbum Imagine, y se lanza en un formato de box set, una caja justamente, conteniendo viniles en 10 pulgadas, que además va a estar contenida o va a estar formada por una serie, 9 EPs en total. Y pensaría, ahora que reviso el orden o los EPs, todos son inéditos, nunca se habían lanzado de esta manera. No, literalmente lo que se lanzó como la caja Give Me Some Truth de hace algunos años, ahora se traduce en estos 9 sencillos de 10 pulgadas color blanco en ese contenido. Entonces es primera vez que se lanza remasterizado en vinil en formato de 10 pulgadas y evidentemente lo hace coleccionable. Y repetimos, como comentabas, es la intención del Record Store Day en una cantidad de 500 cajas nada más. Muy corta, muy corta. Y al ser 9 EPs, habrá que esperar también que se definan los costos finales. Sin embargo, su costo debe estar pues un poquito alto, por lo que implica dimensión, formato, presentación y demás. Así es. El problema, bueno, no el problema, el inconveniente para el coleccionista en este tipo de lanzamientos es que justamente estos productos no se comercian en tiendas, digamos, en grandes marcas, ¿no? Entonces, pues lo hace todavía más complejo, pero pues siempre, si tienen un buen dealer, habría posibilidad En de Ciudad acceder. de México sí habrá tiendas que tendrán material de Record Store Day. Varía de una tienda para otra. Incluso, por ejemplo, nuestro amigo Daniel Santillán, que tienes... No, Rodrigo. Exacto. Rodrigo Santillán, que tiene su tienda en Querétaro, también recibe material Record Store Day. Habrá que esperar qué es lo que recibe, porque no todas las tiendas tienen todo lo que se lanza de Record Store Day. Sin embargo, si les interesa, estoy seguro que lo van a poder conseguir. Hay que buscar un poquito o un bastante para poder tener acceso a este material, en particular el Give Me Some Truth de John, de, repetimos, 9 viniles de 10 pulgadas en color blanco. Muy bien. Y finalmente, un lanzamiento más de Ringo, que es uno de sus álbumes. Fíjate que a mí me gusta mucho. A mí también me agrada bastante. El álbum Stop and Smell the Roses se va a lanzar ahora en una edición de 2 LPs. Y CD. Y CD además, y va a estar limitado a una cantidad de 2,500 unidades. Haciendo esto que la caja de John es la de menos cantidad, el de Paul asciende a 5,000, pero creo que todos en algún momento
O sea, vamos, estamos hablando de para todo el mundo. Ujú. Por ende, si quieren o pretenden conseguir alguno de estos lanzamientos, como tú dices, en Ciudad de México hay tiendas que están acreditadas por Record Store Day para comercializar estos productos, particularmente la de Rodrigo. Ahora lo En busco Querétaro. en Querétaro, pero ahora lo Querétaro. busco y podemos decir su Facebook. Claro que sí, En algún seguro que momento sí. él publica Perfecto. Si quieres verlo buscando en lo que comentamos de Ringo, el álbum Stop and Smell the Roses en doble LP, como decías bien, de 2.500 unidades, y se lanzará el primer LP, el álbum como lo conocemos, y el segundo LP que por primera vez se lanza en vinil, 6 canciones o 6 temas, que son Wake Up, Red and Black Blues, Brandy, la versión vocal original de Stop and Take the Time to Smell the Roses, You Can't Fight Lightning, y los promos que hizo Ringo para Handgun, para prevenir el uso de armas de fuego en los Estados Unidos. Estos 6 tracks contendrá el segundo vinil, que también vendrá en colores alusivos a lo que es las rosas y todo esto. Para el caso del CD será únicamente un CD, también en 500 unidades, muy corto, y el CD contendrá todos los temas, ya que evidentemente la capacidad del CD permite que se tenga todo en este contexto completo. Y este lanzamiento de Ringo, Stop and Smell the Roses, se suma al del año pasado del Old Wave, que también se lanzó en vinil y en CD, que eran 2 de los álbumes más complicados de conseguir de Ringo. Ahora ya están disponibles en estos formatos para Record Store Day, lo cual no demerita los originales del 81 y del 83, que siguen teniendo un alto valor, Claro. sobre todo por el hecho que aquellos álbumes son en vinil negro y ahora es primera vez que se lanzan desde ese entonces en vinil de color. Aunque el de Ringo de Stop and Smell the Roses también se ha lanzado en otros colores en recientes años. Así es. Bueno, pues ahí está el Record Store Day. La tienda es Dynamo Store and Records. La pueden buscar en Facebook y repito, esa es una tienda que está, pues digamos, afiliada a este evento del Record Store Day y por ende reciben, siendo tiendas independientes, reciben ese material y con él podría ser una opción para conseguir algunos de estos 3 lanzamientos que pues vamos, para el coleccionista se vuelven fundamentales, sobre todo, insistimos, por la cantidad o los números limitados de lanzamiento. Hay otro lanzamiento también por parte de Dark Horse Records, que es la compañía que George fundó en los 70s y que ahora manejan tanto Danny como Olivia. Un lanzamiento por parte de ellos con base a un álbum de Joe Strummer, guitarrista de The Clash, que también ya todo su legado ahora también maneja Dark Horse, y se tendrá también como parte de Record Store Day el lanzamiento de Joe Strummer, que también le puede interesar quien coleccione lo que son el material lanzado por Dark Horse Records. Muy bien. Todo esto para el próximo 22 de abril. Estás escuchando Beatles ahora. Pues vamos a entrar en este segundo bloque del programa con la conmemoración, la celebración del cumpleaños de George. Creo que lo hemos hecho año con año. Se recuerda, no solo lo recuerda Beatles ahora, se recuerda a nivel mundial. Las páginas más importantes y vinculadas a los Beatles oficiales siempre generan la felicitación a George, y creo que es pertinente hacer nuevamente el día de hoy mención, una especie de alusión a su vida, a su obra, y particularmente pues también girar en torno a las composiciones que George tuvo dentro de los Beatles, Luis. Exactamente, 80 años cumpliría George este 25 de febrero, como ya lo hemos comentado. Desde el inicio se conocía que George había nacido el 25 de febrero. Posteriormente, en los 80s, él, en una investigación que mandó a hacer, llegó a conocer que había nacido no el 25, sino el 24. Y entonces, a partir de ese momento, pues George jugaba con ambas fechas. Ya que si tú llegabas y lo felicitabas el 24, te decía, no, mi cumpleaños es esta mañana. Y si llegabas el 25, te decía, se te pasó, fue ayer. Entonces jugó con esto desde que se enteró que nació un poco antes
de la medianoche del 25 de febrero. Aunque finalmente en el contexto del documento donde se registra el nacimiento, aparecía originalmente 25 de febrero, y es la fecha que básicamente se maneja a nivel mundial hasta el día de hoy, y George cumpliría 80 años este 25 de febrero, y como comentas, exactamente el legado musical de George con los Beatles, que no es tan amplio en cantidad, No. pero es demasiado profundo en contenido. Y eso hace que las 22 canciones, únicamente 22 canciones que él compuso, hayan trascendido hasta el día de hoy, a más de 50 años de separado el grupo, y que seguramente lo van a seguir haciendo. Y también, antes de esto, canciones que también él cantó con el grupo, aunque no fueron de su autoría. Uh-huh. Y aquí tenemos 3 canciones que son Do You Want to Know a Secret, I'm Happy Just to Dance With You y Everybody's Trying to Be My Baby. 3 canciones en la vocal de George, también clásicas, sin embargo, no de autoría, y sí las otras 22 que cualquiera puede ser destacable, y seguramente ustedes tendrán favoritas entre ellas. Uh-huh. En ese sentido, por ejemplo, tomando una como referencia, empezaría con Here Comes the Sun, la cual hasta el día de hoy, desde que se lanzó Spotify, es la canción de los Beatles con más reproducciones. Es decir, evidentemente está por encima de cualquiera que puedas pensar, por encima de She Loves You, I Wanna Hold Your Hand, Hey You, Don't Let Me Down, Come Together, que está muy alta. Sin embargo, la canción al día de hoy y desde hace, literalmente, desde que Spotify se lanzó, Here Comes the Sun es la más escuchada del grupo. Ya habla bastante de esto que contribuye George, canción original para el álbum Abbey Road, que incluso abre el lado 2. Sí, mira, hablando de esto y cómo es el tema de los perfiles bajos, ¿no? Dentro de una banda. Uh-huh. Y vamos, bajos solamente en el sentido de que John y Paul, pues de alguna u otra manera eran genios. Uh-huh. Estamos hablando de 2 figuras importantísimas que sí acapararon, ¿no?, el tema de composición al interior de la banda. Pero ahora, por ejemplo, tú hablas de Here Comes the Sun de George, y estaba haciendo una analogía, por ejemplo, con la que es considerada una de las canciones, si no es que la más exitosa canción de Queen, que curiosamente no es ni composición de Brian, ni composición de Freddie Mercury, sino es composición de John Deacon, que es Another One Bites the Dust. Entonces, curiosamente, esos posicionamientos de canciones de grandes bandas, pues hacen referencia a que realmente una banda es el conjunto. Aquí, ¿no? Sobre todo... Y claro, pues con los Beatles... Hay grupos en los que se da más que todo el conjunto. Uh-huh. Por ejemplo, leí hace algunos años una declaración, si no me equivoco, de Gene Simmons que decía: nómbrame de grupos importantes a todos los integrantes. Uh-huh. Y él decía, seguramente lo puedes hacer con los Beatles, pero ¿con quién más? Con Kiss sí puedes hacerlo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En el caso de Queen, podría ser, aunque a lo mejor algunos de ellos podrían no estar presentes. Sin embargo, si te digo otras bandas importantes, los Rolling Stones, no todo el mundo mencionaría a todos los integrantes, y hablamos de otra banda que es importantísima en la historia de la música como tal, historia de la música. En el caso de los Beatles, los 4 tienen esa misma trascendencia y ese mismo reconocimiento. Sin embargo, George podría ser el Dark Horse, haciendo relación a lo que es su canción y su compañía disquera, y que empieza a despuntar, y tendríamos el caso con lo que estás exactamente comentando. Ese comparativo de Another One Bites the Dust de Queen con Here Comes the Sun de George para los Beatles. Sí, tienes razón. Generalmente cuando hablas de bandas y cuando nombras o te preguntan sobre los integrantes, pues reconoces inmediatamente al frontman, al superstar, y es ya a veces complicado el poder mencionar el nombre de todos. Sí, en los Beatles tienes razón. Y sobre todo George, que además tuvo injerencia importante sobre la música de los Beatles en este cambio, en esta transición, que se habla como de una madurez en la música de los Beatles. Además, él tuvo una aportación importantísima desde Rubber Soul
y creo que yo quiero pensar hasta el final de los días de la banda, sobre todo porque permeó fuertemente su influencia, su gusto, más que influencia, su gusto por sonidos o por la música hindú. Eso es importante mencionarlo porque estábamos hablando de todo lo nuevo que pudo haber implicado para un álbum de los años 60, el rock llevarlo a un posicionamiento inimaginable. El rock quizá lo pensabas como música de guitarras, bajo, batería, y nunca pudiste haber pensado, por lo menos en los años 60, que alguien pudiese atreverse a tocar el sitar dentro de una canción, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que George en ese sentido era un hombre que exploraba, era un hombre propositivo. Te digo, desafortunadamente, pues estuvo, sí podríamos decir, bajo ese gran peso de estar al lado de una de las duplas más importantes de composición de todos los tiempos, pero sí, viendo el listado de las 22 canciones, composición de él, pues podría pensar que muchas de ellas tienen una importancia y una presencia suprema en los diferentes álbumes en los que fueron apareciendo. Adelante. Con lo que comentas, las 3 canciones que George maneja con esta influencia y también instrumentación hindú, que son The Inner Light, Within You, Without You y Love You Too. Yo, pensándolo en este momento que estabas tú platicando, George, pensaba cuáles podrían ser, no sé si las más importantes, pero 3 muy fuertes influencias, aportaciones de George al grupo. Yo veo 3. La hindú, no queda duda. Sí. Tanto así que incluso se llamó el famoso raga rock, por poner una etiqueta que es discutible, ¿no? Bueno, la influencia de la música hindú. El sintetizador Moog hacia los finales, sobre todo para el álbum Abbey Road. Y el slide guitar, la manera de tocar el requinto, que después ha sido copiado o influenciado a bastantes guitarristas. Sin embargo, son 3 puntos importantísimos que George desarrolla durante su etapa con el grupo y que siguen pues teniendo esa influencia también hasta el día de hoy. ¿Pensarías alguno otro? No lo sé, seguramente lo puede haber. Sí, Sin embargo, ahora esos 3 los concreto en este momento. Sí, no, y también pensaba que se ganó el respeto de muchos otros grandes guitarristas. Pensemos en Eric Clapton, en Gary Moore, que fueron, estamos hablando de grandes guitarristas. Y a pesar de que a George no se le consideraba definitivamente un virtuoso de la guitarra, pero fue o está posicionado dentro de este Olimpo de los grandes guitarristas. Pensaba ahorita que mencionabas esta influencia hindú en 3 de sus canciones, pues también tendremos que hablar de la parte de canciones ya con crítica hacia diferentes situaciones de índole social. Ahorita estoy viendo Piggies, ¿no? Una canción bastante ácida y con una crítica muy, muy presente. Por ejemplo, también estaría la canción Taxman, que es... totalmente, la situación de los impuestos. Exactamente. Y Only Another Song, que esta ya venía hacia el interior de ellos, como grupo, ¿no? Por todo lo que implicaba también temas de regalías. Exacto. Y el catálogo musical del grupo que les pertenecía, que quién se llevaba más dinero por su obra. Entonces, George, digamos que también era un abanico de posibilidades en el ámbito de composición, porque también tenemos grandes canciones de amor. Nada más pensar en Something, punto final, de acuerdo. Y bueno, pues va como en insisto, abanico en el que no se encasilló, y bueno, pues de ahí creo que la importancia de un músico como él al interior del grupo. Estás escuchando Beatles ahora. Hoy celebrando el cumpleaños 80 de George. Y viendo la lista de todas las canciones que George compuso, las 22, interesante, únicamente una se tocó en vivo. 2, si cuentas a Don't Bother Me, que pareciera ser que hubo alguna presentación muy al principio, 63, donde en la lista aparece Don't Bother Me, aunque esto no se ha podido comprobar hasta el día de hoy, ni existe grabación de dicha presentación. Vamos a pensar que pudiese ser. Sin embargo, la única canción de George tocada en vivo en su época con el grupo fue If I Needed Someone en la gira del 66.
Y esto es muy interesante porque sí hubo un cambio muy drástico de cómo eran las presentaciones del grupo antes de el contrato con EMI y después cuando ya empezaron a presentarse en esta situación masiva con todo el impacto y todo lo que fue la Beatlemanía. Si checamos setlist de Hamburgo, de La Caverna o de esta primera etapa 59-62, literalmente lo que cantaban era una canción Paul, una canción John, una canción George, y así se iban turnando vocales, lo cual te ayuda a descansar tu voz. Sin embargo, aquí también eran presentaciones que podían durar tipo el Star Club hasta más de 1 hora o incluso sesiones mucho más largas. En el caso ya de los 60s, lo que eran sus presentaciones, ya eran únicamente, como sabemos, por poner un tiempo, media hora, 30 minutos. Y evidentemente tu desgaste vocal no es tanto. Y dentro de estos 30 minutos, una canción cantaba George, una canción cantaba Ringo, y de estas una sola composición de George y I Needed Someone. Un cambio muy drástico. Seguramente yo quiero pensar que George sí pudo haber dicho, hay un cambio muy diferente de mi participación vocal de hace 2, 3 años a lo que se está haciendo en ese entonces, 64, 65, 66. Sí, mira, interesante apunte. Ya después, muchas de estas canciones sirvieron, o George las interpretó en vivo en las 2 giras que tuvo él, tanto la del 74 como la del 91 con, en este caso, la segunda con la banda de Eric Clapton. Veo las 22 y parece que estoy viendo el tracklist de la gira por Japón. Por Japón, tienes porque razón. Sí, ahí retomó muchos de los grandes éxitos. En una gira que en algún momento se pensó también pudiese haber sido llevada a otros lugares. A otros lugares, a otros países, desafortunadamente. O no lo sé, porque tenemos constancia de casi todos los conciertos y el lanzamiento oficial, ¿no? El de George y la banda de Eric Clapton en vivo en Japón. El único concierto fuera de Japón fue para The Love Party, The Natural Law Party, este partido político de la ley natural para Inglaterra, para el Reino Unido, que George presentó en el 92. Fue el único concierto. Sí. No en Japón, y literalmente el único y último concierto de George en esa época. Sí, en el Royal Albert Hall, ahí se llevó a cabo. Porque si bien George se presentó eventualmente con algunos grupos, estuvo tocando Lucille con Deep Purple en Australia, o el Princess Trust Concerts en el 87, en fin, literalmente el último concierto fue en Albert Hall, en el Reino Unido, para The Natural Law Party, con el setlist literalmente idéntico a Japón, ya que fue esto meses después. Y sí, como dices tú, parecía ser muy semejante el setlist a las 22 canciones de George, y algunas que, como él mismo dijo, las tocó una vez, las grabó una vez, y de allí nunca más. Podría pensar caso, por ejemplo, de Think for Yourself, para el álbum Rubber Soul, de Long, 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 para el álbum Blanco. En fin, canciones que quedan nada más asentadas en dicho álbum y punto final, porque incluso algunas ni en recopilaciones han salido. Incluso George también comentaba en una ocasión, me parece que fueron los músicos de Buddy Holly, que invitó George a su casa a Friar Park, y uno de ellos le preguntó o le dijo si podía tocar el requinto de A Hard Day's Night, y George decía, no me acuerdo de ese requinto. Canción que esa sí la tocaron bastante en vivo. Entonces, imagínate algunas otras que pasaba, o lo que George comentó también antes de la gira por Japón, para mí eran canciones nuevas porque tuve que aprenderlas desde cero, porque habían pasado literalmente 25 años sin tocarlas. Sí, parece que no escuchaban sus discos. Sí, no, la verdad es que pues siendo su obra es, o sea, no, yo no me imagino a George poniendo el Please Please Me todo el tiempo, ¿no? No, dudo que lo haya puesto, no sé, se conoce que estaba en su rocola. Y no recuerdo ahora que esté alguna canción de los Beatles. No recuerdo, podría ser. No sé, ustedes nos pueden decir. Recuerden comentar en YouTube, nos apoyan bastante. Sin embargo, creo que no hay ninguna canción ni de él ni de los Beatles en su rocola. Sí, seguramente. Y mira, estamos hablando de 22 canciones, pero yo diría 23. Ok, te escucho. Sí, porque no estamos considerando aquí esta canción que apareció en la antología,
You Know What to Do. You Know What to Do. Porque además Ajá, sí. ni George se acordaba de haberla grabado. Fue como rescatada ahí de todo el material de grabaciones, de sesiones. Y aparece en la antología y está acreditada. La composición es de George. Sí, You Know O sea, What to aquí Do. ya tenemos 23. Ok, muy bien, George. Evidentemente aquí también podríamos sumar Flying, que es composición Lennon-McCartney, Harrison Starr, o Dig It, que es traducción arreglo Lennon-McCartney, Harrison Starr. Pero no Carnival of Light. ¿O esa solamente fue Carnival un of Light, trabajo de Paul? No sé cómo esté registrada, si esté bajo los 4 o nada más Lennon-McCartney. No recuerdo ahora. O algunas canciones que también vienen en el documental Get Back, que por derechos tienen que acreditarse a alguno de ellos. Si hay algunas que dicen Lennon-McCartney, Harrison Starr. Así es. Pero como composición, y concuerdo contigo, muy bien mencionado, You Know What to Do, lo cual daría 23 composiciones de George para el grupo. Y para quien esté como ¿y esa qué? Pues váyanse a la antología. Antología 1, exactamente, sí. CD 1, o si no, ahora también la pueden escuchar en la versión de Spotify de Beatles Ahora. ¿Y si no se las ponemos? Por eso. La versión, claro. Pues de una vez la incluimos. Y ahorita la incluimos perfectamente bien. Muy bien. Pregunta muy difícil. ¿Tendrías favoritas? Híjole. Pues sí, es muy difícil, definitivamente. Pero hablábamos, ¿no? If I Needed Someone, sobre todo su versión en vivo. Es una canción tremenda. A mí, The Inner Light me gusta también mucho. Y además hice también la versión de The Inner Light hace 3 años, cuando se dio el The Inner Light Challenge, que lo hicimos con Hugo y Fer Mastreta. Sí, que se tenía que grabar, ¿no? Para esta fundación y demás. Bueno, así es complicado, ¿no? Mira, veo todas y no puedo decir una y ponerla por encima de alguna otra. Sí, entonces, totalmente de acuerdo contigo. Pues las 22, ¿no? las 22 son favoritas. Ahora. Las 23 ahora, exactamente. Bueno. Estás escuchando Beatles Ahora. Hoy celebrando en esta emisión, episodio 6 de Beatles Ahora, a George en su cumpleaños número 80. Recuerden también seguirnos por nuestras redes, ya saben, en Facebook, en Instagram. Fácil reconocernos con el logotipo cromático que pueden ver en la versión de YouTube atrás de nosotros, rojo, azul, verde, púrpura y amarillo. Igual vernos por YouTube, escucharnos por Spotify, Beatles Ahora en esta nueva etapa 2023. Y continuamos con otro cumpleaños, Yoko, que también el pasado 18 de febrero cumplió ya la edad de 90 años. Nace en Japón, febrero 18, 1933, y cumple 90 años. Yoko literalmente ya alejada de la vida pública, debido ya a ciertos problemas, literalmente de la edad. Ya le cuesta mucho trabajo caminar. Sí, ya no viaja. Años que no viaja, requiere ayuda para movimientos, en fin, evidentemente es consecuencia de la edad. Sin embargo, sigue muy activa en redes sociales. Y checando lo que íbamos a hacer para el programa del día de hoy, George, por ejemplo, Twitter. Twitter se lanzó en 2009. No recuerdo qué mes, me parece que fue en marzo de 2009. En fin, fue principios de 2009. Yo recuerdo estar checando internet y haber leído algo en internet que decía que Yoko Ono ya estaba en Twitter y estaba publicando tweets. Y yo dije, ¿qué es esto y qué está pasando? Entonces, literalmente, para saber qué publicaba Yoko en esta nueva plataforma llamada Twitter, me di de alta en Twitter. Evidentemente no sé qué número, pero sí puedo pensar que fue de esa primera etapa de cuando la gente empezó a conocer Twitter, que yo también creé mi cuenta para poder leer qué es lo que estaba haciendo Yoko y entender que finalmente pues tú podías ahí escribir algo y quien estuviese suscrito o tuviese la app podría leerlo, lo que hoy en día ya es muy común, pero que hace 14 años era muy, muy diferente. Yo por eso entré a Twitter. Yo entré a Twitter por Yoko, para ver qué escribía. Y ella sí sigue muy vigente en redes sociales. Comento, ya no tiene vida pública, mas sí tiene vida digital. Sí. Ella totalmente
comenta, hace publicaciones en Facebook, si no diario, con bastante asiduidad. Ujú. Y hace publicaciones muy parecidas a sus obras literarias, a su álbum Grapefruit, a su libro Grapefruit, Ujú. a su libro Acorn, a su libro Exit y otras publicaciones que ha hecho. Y, por ejemplo, esta que tiene fecha del pasado 16 de febrero dice: mi poema favorito es aquel que recae en la verdad y lo dice, y no en su forma. Ok, muy ad hoc al tipo de textos que maneja Yoko y muy activa a nivel de redes, a nivel digital. Sí, pues es artista, ¿no? Y toda su vida, Yoko se conoce como un artista. Además, pensaría que es experimentado en diferentes artes. La música, pensaría, no necesariamente, bueno, es que no fuera su fuerte, sino al entrar en contacto con John, al ser la esposa de John, pues Yoko comenzó a tener o a desarrollar su carrera musical. Pero también ella, dentro del arte conceptual, tuvo mucha producción, ¿no? Sobre todo en la parte escultórica, me parece, pintura. También. Y todo lo que es arte conceptual, ¿no? Arte conceptual, lo que tuvimos aquí en México Sí. hace ya 7 años, que estuvo en el Museo De Memoria y Tolerancia, Tolerancia. en la Ciudad de México, con Ujú. presencia de ella. Fue, Sí. como hemos ya comentado anteriormente, de los últimos viajes que hizo promocionando su obra, y esto fue hace 7 años con esta obra que buscaba ayudar a las mujeres que habían tenido algún tipo de abuso, Ujú. ya sea físico o psicológico, Sí. y que ampliaba con obra que había hecho a través de los años desde los 60. Sí, la exposición se llamó Tierra y Esperanza. Tierra y Esperanza. Y tuvimos la oportunidad de interactuar con parte de su obra, que además tiene esto, de que tú puedes Ujú. interactuar, como rompiendo esos cánones, ¿no? Del arte clásico. En el Jugamos en el que la famoso obra- ajedrez blanco. Sí, con Yoko la obra no la ves desde lejos, no te ponen Ujú. una marca de no pasar, no tocar. Contestamos el teléfono, ¿no? Podías Exactamente. levantar el teléfono y escuchar mensajes del otro lado de la línea. Ujú. Entonces es muy interactivo, ¿no? El arte de Yoko. Y sí, ciertamente tienes razón, jugamos un ajedrez con solamente piezas blancas, que es un reto, porque de alguna manera pones en prueba muchas cuestiones, incluso hasta cuestiones de valores, ¿no? O sea, no puedes... 2 puntos. La memoria, segundo, y el primero más importante, la confianza. Sí, la honestidad, sí, La porque no honestidad. puedes mentir sobre, Ujú. no, esta es mi pieza, y Exacto. porque estés en un jaque, por ejemplo. Ujú. Sí, es interesante, insisto. Y además vino algo con lo que celebró Sean el cumpleaños de su madre, que fue nuevamente un wish tree. Ujú. Recordarás que me parece que ahora Sean lo hace de manera digital o a través de redes, Lo comentaremos en el que tú ahora, puedes en ese momento. enviarle tu felicitación a Yoko, y es como lo hace ahora su hijo, que parece, y lo habíamos dicho ya, él es el que se hace ahora cargo ya, pues prácticamente de toda la parte del stagement de John, y la felicitó. Me parece que generó este wish tree en la red para Muy que tú sencillo. lo puedas hacer. Entren al Facebook de Sean? Yoko o Ah, de de Yoko. Sean, Ujú. Yoko Ono en Facebook, y ahí está ya la publicación para que ustedes puedan darle clic y se vayan a este árbol de los deseos, Wish Tree, Ujú. digital. Tú puedas poner tu deseo y Ujú. se sume a los deseos de todo el mundo, y estoy seguro que van a ser, no exagero, George, si van a ser millones de personas que van a escribir algo en el Wish Tree digital con motivo del cumpleaños 90 de Yoko. Recordemos que igual cuando fue aquí su exposición en Ciudad de México, no fue únicamente en el museo, también se amplió a diferentes lugares en Ciudad de México, Chapultepec, Centro, Zona Rosa, Ujú. Coyoacán, en fin, en varias partes había obra expuesta. El metro, en Sí. diferentes estaciones del metro de Ciudad El ticket del de metro, México, el recordarás. propio ticket del metro decía... Imagina la paz. Exactamente, y había, en cada una de las locaciones había un wish tree, Ujú. donde tú llegabas y escribías en un cartón blanco tu deseo, lo atabas al arbolito, Ujú. y después, ¿qué se hizo con todos esos deseos? Se conjuntaron
y se enviaron a la Imagine Peace Tower en Reykjavik, en Islandia, donde hasta el día de hoy están todos los deseos de los árboles del deseo, los Wish Tree, incluidos los de México, de hace 7 años. Allá por allá andará entonces. Hasta que por ahí está nuestro deseo, seguramente sí. Y también los que se hicieron en el Wish Tree de EMI Music, cuando fue el cumpleaños número 70 de John, que también Mario y o la compañía decidieron poner los Wish Tree y llegabas y escribías tu deseo. Así es, pues sí. ¿Te acuerdas qué deseaste? Pues no, creo que solo felicité a John. Sí, creo que fue una felicitación a John, más que un deseo. O quizás sí, o no recuerdo. Creo que usé la frase de John, make love not war. Sí. Creo que eso fue lo que usé. Pero bueno. No recordaba, pero ahora que lo mencionas, sí, exactamente fue lo que escribiste. Y de esto tiene ya también 12 años. Pues imagínate, 12 añitos ya. De esto que hizo también en EMI Music. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, Yoko cumple 90 años. Híjole, muy longeva, pero haciendo honor a su raza, ¿no? Los japoneses, el asiático tiende a ser longevo y mira, 90 años, vamos, bueno, ya no sabemos, ¿verdad? Pero pues tampoco se ha hablado de que tenga problemas más severos de salud, salvo, como dicen, los propios de la edad. Pareciera ser que no es de salud, más sino exactamente esto, la dificultad de caminar, de moverse, ¿ok? Finalmente, con lo que vemos que publica, nos da a entender que a nivel de lucidez mental está totalmente completo, incluso a 90 años. Hace poco, también días, semanas, murió Burt Bacharach, excelente compositor y arreglista, y murió a los 94 años, compositor de la canción Baby It's You, que cantaron los Beatles para el álbum Please Please Me y también para la BBC. ¿Okay? Entonces, sí, la edad cada vez es más relativa. Sí, definitivamente. Comento, adelante. Comento algo que no sé si conozcas tú o conozcan quienes están escuchando y viendo. Se puede manejar la edad con los dedos. Es decir, tú vas subiendo y vas bajando con base en la edad. Hasta hace algunas décadas, y podemos hablar de hace 50 años, se hablaba que eran los 20 años, 30 años, 40 años. De los 40 a los 50 había una bajada y de los 50 a los 60 era ya una situación de mayor decadencia. Tanto así que hay estudios sociales y estudios antropológicos sobre el esquema si las personas hoy en día se ven más joven o las de hace algunas décadas se veían mucho más grandes de la edad que tenían. Pongo un ejemplo. La mamá de George, cuando empezó el grupo, tú la ves y se ve una persona ya muy mayor posiblemente, y la mamá de George apenas acaba de cumplir 50 años. Entonces, cuando te das cuenta de eso, te dices, pues sí está pasando algo. Hoy en día se maneja el esquema de 30, 40, 50, 60... 70. Entonces, ¿cómo reacciona el cuerpo a la edad? Tiene que ver con la situación, claro que sí, de cómo te alimentas, qué pasa en tu vida y demás, pero sí hay un cambio de hace algunas décadas al día de hoy total 100% seguro. Sí, piensa en los Beatles, en el 69, tú los ves en el concierto de la azotea, y piensas en un George que tenía 26 años. 26. Y se veía, o sea, ya se veían hombres adultos, o sea, salvo porque sabemos la edad, pero pues tú pensarías que eran hombres ya entrados en los 30, ¿no? En una edad. Sí, podrías pensar en una edad mayor. Eran muy jóvenes, ¿no? John, Ringo, el más grande de ellos, pero tenía 30 años. Y sin embargo, quizá, pues claro, también por el aspecto, el cabello largo, el bigote y demás, pues ya se veían, no aparentaban esa edad. No es que se vieran muy, porque ahora ves a Ringo y parece Ringo que tiene 83 y pareciera ser que tiene, ¿qué? 60, 70, no sé. 60 y tantos, seguro que sí. Y todo el mundo comenta eso. Ringo no tiene físicamente la edad que tiene naturalmente. Así es. Y pues, tampoco mental. Así es. Pues esperemos tener Yoko para mucho más tiempo y pues ya hay una muy buena producción de ella en el ámbito musical, en el ámbito artístico, literario, por supuesto, y pues a fin de cuentas el legado es el que es. Beatles ahora en Spotify.
celebrando los 90 años de Yoko. Y lo que comentabas antes de este pequeño cambio, de este corte, George, lo que ha hecho Yoko en las listas de popularidad. Uh-huh. Peculiar, muy interesante. Canciones de ella han sido remezcladas por diferentes DJs. De los más reconocidos, Dave Audé, lo que escuchamos hace algunos minutos en Spotify, y algunos otros. También Pet Shop Boys ha hecho remises para Yoko. Y Yoko ha logrado poner 9 canciones en las listas de dance en número 1. Habla muy interesante de la obra, lo cual implica tomar una composición, darle su versión dance y llevarla al número 1. Esto desde principios de este siglo y hasta hace algunos años que todavía Yoko producía estas selecciones con diferentes mezclas. 9 llegaron a número 1. Así es. Además John estaría complacido totalmente. Sí, por supuesto. No, además de la importancia, ¿no? De la coescritura de algunos de las grandes canciones de John. En Imagine hay una influencia, por supuesto, de Yoko sobre esta composición de John. Digo, no vamos a entrar ya en el tema de si fue Yoko quien la compuso o John, pero está coacreditada también a Yoko la canción Imagine. Ahora ya desde hace algunos años, creo que desde hace unos 5 años aproximadamente, que ya dice Imagine Lennon Ono. Así sí, tampoco creo que John hubiese tenido problema de compartir con ella el crédito, aunque por ahí muchos le buscaron tres pies al gato. Sí. También para mí está bien. Happy Christmas, War is Over, otro gran himno, fue una coescritura, y muchas de las canciones del álbum Just Like Starting Over. Entonces, Modo Fantasy. Si hablamos de hace un momento la influencia de George sobre los Beatles, pues Yoko en cierto sentido también lo tuvo, digo, no es gratuito. En bastante sentido pensaría yo. Claro, no es gratuito que además Walls and Bridges, que casi en su totalidad esté dedicado a Yoko, ¿no? Muchas de las canciones dentro de ese álbum, pues... May Punk creo que no opinaría igual. Bueno, pues John se encontraba mal y muchas de esas canciones son con una tendencia mucho hacia la inestabilidad, ¿no? El desamor, y pues pensaría que la figura de Yoko permeó el Walls and Bridges. Te entiendo. Entonces, pues claro, Yoko, además en todo lo que sabemos, ¿no? Le imprimió a John, por supuesto, también muchos toques de su cultura, ¿no? Es las dietas estas que llevaban, las dietas probióticas. Macrobióticas, perdón. ¿No? Incluso, pues, mucha de la rutina de John giraba en torno a Yoko, y se hablaba, bueno, en los diarios, que tampoco es un libro de mucha confianza, de una vez sépanlo, de Robert Rosen, el de Nowhere Man. Tampoco es un libro de una confiabilidad al 100%, pero pues se hablaba, ¿no? De que incluso Yoko, dentro de su cultura, dentro de todo lo que implicaba su creencia, pues atendía que los viajes se hicieran mediante la consulta de un oráculo, porque pues entonces no viajaban si algo malo pudiera estar avecinado. Entonces, pues John de alguna manera sí, claro, se vio muy influido, y pues es la importancia de Yoko en la vida de John, ¿no? Entonces, pues felicidades a Yoko, creo que es merecido, y ya habíamos dicho, Yoko no separó a los Beatles. No, eso está que fuera del pues lugar, sí. Ya. Sin embargo, son aquellas situaciones de leyenda, de mitología, que van a seguir siempre. Pero bueno, la postura aquí ya conocen la de George y la mía. Así es. George, con eso estamos llegando al final de esta emisión de Beatles Ahora, celebrando a George, celebrando a Yoko. Recuerden que nos pueden escuchar por Spotify, ver por YouTube, y nos despedimos de este episodio 6, George. Muchas gracias por atender. Todos los episodios anteriores están alojados o en Spotify o en el Topper, el canal en YouTube. Les invitamos evidentemente también a suscribirse al canal, porque de esa manera pues se enteran, les notifica YouTube inmediatamente que ha subido un nuevo episodio, no solamente de Beatles Ahora, sino de todos los programas también que están en esta programación del Topper. Pues muchas gracias, y estamos viéndonos y escuchándonos hasta la próxima emisión. Así es, estamos aquí en Beatles Ahora. Estamos en contacto en el siguiente episodio. Soy Luis Limón. Hasta luego y bye. Un nuevo podcast de Beatles Ahora en streaming cada martes.